El tiempo está poniendo a cada uno en su sitio. Putin ya busca intermediarios en Europa. El Kremlin acaba de lanzar un mensaje que muchos interpretan como una señal clara de desgaste político y estratégico. Vladimir Putin ha señalado públicamente al ex canciller alemán Gerhard Schröder como el mejor candidato posible para mediar entre Rusia y la Unión Europea. Y esto ocurre en un momento especialmente muy delicado para Moscú. En este caso, porque mientras Ucrania sigue aumentando la presión militar y diplomática, Rusia empieza a mover fichas para intentar desesperadamente reabrir puentes con Occidente. Putin hizo estas declaraciones durante la reunión informativa celebrada la noche del 9 de mayo, el día de ayer, en plena resaca del desfile del Día de la Victoria en Moscú. Y las palabras no parecen casuales. El líder ruso aseguró que aceptarían negociadores europeos siempre que no hubieran dicho cosas desagradables sobre Rusia. Pero inmediatamente destacó un nombre por encima del resto: Gerhard Schröder. Y ahí está la clave de toda esta historia. Schröder no es un político cualquiera. Fue canciller de Alemania entre 1998 y 2005. Dirigió el Partido Socialdemócrata Alemán y tras abandonar el poder acabó trabajando para gigantes energéticos rusos, estrechamente ligados al Kremlin, otro títere de Putin. Durante años ha sido considerado como uno de los aliados políticos más cercanos de Putin dentro de Europa. De hecho, incluso después del inicio de la invasión a gran escala contra Ucrania, Schröder siguió reuniéndose personalmente con Putin en Moscú. Y tras esos encuentros siempre repetía el mismo mensaje, que Rusia estaba supuestamente interesada en negociar el fin de la guerra. Pero lo realmente importante no es Schröder, lo importante es que Putin necesita ahora figuras como él. Y eso dice mucho sobre la situación actual del Kremlin, porque hace apenas unos años Moscú hablaba constantemente del colapso de Ucrania, de una OTAN dividida y de una Europa debilitada. Sin embargo, 3 años después, Rusia sigue sin lograr sus objetivos estratégicos principales, mientras Ucrania continúa resistiendo con apoyo occidental. Y ahora el discurso ruso empieza a cambiar. Putin aseguró también que Occidente esperaba que Rusia colapsara rápidamente, pero afirmó que ahora son los países europeos los que se han quedado atrapados apoyando a Ucrania. Según él, Europa estaría empezando a darse cuenta del coste económico y político de continuar la confrontación con Moscú, pero muchos analistas ven estas declaraciones de otra forma completamente distinta, porque este tipo de mensajes suelen aparecer cuando el Kremlin intenta abrir canales diplomáticos sin admitir directamente debilidad. Y además llega en un contexto complicado para Rusia. La economía rusa sigue soportando sanciones masivas. Europa continúa alejándose energéticamente de Moscú. Ucrania mantiene la presión militar en distintos sectores del frente. Y políticamente Rusia cada vez tiene menos influencia dentro de la Unión Europea. Por eso Putin intenta desesperadamente ahora vender la idea de que son los europeos quienes buscan volver a hablar con Rusia. Es una narrativa muy calculada, especialmente cuando menciona a alguien como Schröder, una figura muy polémica en Alemania precisamente por sus vínculos con el Kremlin. De hecho, dentro del propio Partido Socialdemócrata alemán hubo intentos para expulsarlo por su cercanía a Putin y en los últimos años ha quedado prácticamente aislado políticamente dentro de Alemania. Pero aún así el Kremlin sigue recurriendo a él, porque necesita interlocutores favorables dentro de Rusia. Y hay otro detalle muy revelador. Putin también afirmó que Estados Unidos estaría buscando sinceramente una solución para la guerra, aunque insistió en que el conflicto depende sobre todo de Rusia y Ucrania. Y esto vuelve a apuntar en la misma dirección. Moscú quiere transmitir que todavía tiene margen para negociar directamente con Occidente, antes de que la situación empeore aún más. Porque cuanto más tiempo pasa, más difícil le resulta al Kremlin cambiar la realidad sobre el terreno. Ucrania sigue recibiendo apoyo militar. Europa, aunque con tensiones internas, mantiene las sanciones y la imagen internacional de Rusia continúa deteriorándose. Por eso ahora vemos algo que hace meses parecía impensable.
Putin hablando de negociadores europeos, de diálogo y de reactivar contactos políticos. No parece el discurso de una Rusia confiada, parece el discurso del Kremlin, que empieza a buscar salidas de una forma bastante desesperada. Y mientras tanto, Ucrania aprovecha precisamente esa presión prolongada para mantener a Moscú cada vez más incómodo tanto militar como diplomáticamente. Ahora mismo la situación sigue abierta, no hay negociaciones reales sobre la mesa, no hay señales de alto al fuego inmediato, pero sí empiezan a aparecer movimientos políticos que muestran nerviosismo en Moscú. Y la pregunta ya no es solo cuánto tiempo podría continuar esta guerra, la verdadera pregunta es otra. Putin está empezando a buscar una salida antes de que Rusia llegue a una posición todavía más débil. Voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.